It's late enough, so I'm ready. I have been ready for a while, but it's such a pleasure to be here again. And unfortunately, well, we're in difficult times and we can't meet in person, but this is second best. So thank you for having me, Felipe. Muchas gracias por tenerme el día de hoy. Gracias a Felipe por invitarme. Sabemos que estos son tiempos difíciles para todos, pero vamos a hacer lo mejor de estos tiempos y aprender. Now, most people know me that I'm a specialty lens guy. I love my scleral lenses. I love all specialty lenses. But today we're actually going to talk about something that some people think is boring to talk about when it comes to fitting, and that is soft lenses. Muchos de ustedes que me conocen saben que yo soy un especialista en lentes especiales, valga la redundancia, pero en el día de hoy voy a hablar de un tema totalmente diferente, un tema que quizás para muchos es un tema aburrido, pero vamos a hablar de la importancia de la adaptación de lentes blandos. But I don't think it's boring at all, and I hope I can convince you in the next hour or so of that contrary as well. I think actually, if we do it right, soft lens fitting and the approach of soft lens fitting, if we do it right, could be as exciting as scleral lenses, for instance. Yo no creo que sea un tema aburrido. Yo creo que esto es un tema excitante, tal como lo son los temas de lentes esclerales. Yo creo que cualquier adaptación de lentes blandos, si la hacemos bien, va a ser un tema excitante para todos nosotros. But I'm going to ask you a question, and that is, when was the last time you actually fitted a soft lens? Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, y miren la pregunta, adaptaron un lente blando? And what I mean with that is that right now, and let's be honest with each other here, and that's what I like to do in general in my lectures, in all my education, and certainly here today, we got to be honest and look each other in the eye. If we don't do it now and this time, we'll never do it. And if we look at soft lens fitting, we're not actually fitting soft lenses. Quiero que sean honestos con ustedes y quiero que sean honestos conmigo también. No nos podemos mirar a los ojos, pero si pudiésemos, deberíamos hacerlo. Quiero que seamos honestos en la manera que adaptamos lentes blandos. ¿Los estamos adaptando? So 90% of all the lenses that we fit is soft lenses, whether we like it or not. And the other 10% includes all the specialty lenses that we always talk about at the conferences where we sometimes meet. So I want to focus on that soft lens and see if we can do a better job there. Siempre nos concentramos en los congresos y la mayoría de congresos hablamos del 90% de lentes especializados, pero deberíamos hablar de los lentes blandos porque tenemos que hacer las cosas diferentes y hacerlas bien. And the biggest problem with soft lenses is not that we don't get enough new wearers. It's not that they're so difficult to fit. It's that a lot of people drop out of soft lens wear. So in English, when they use the term drop out, it means people stop wearing those lenses. Entonces, no es que nosotros no tengamos pacientes que estén entrando a la modalidad de lentes blandos, sino que es que estamos teniendo muchos pacientes que tienen abandono del uso de estos lentes blandos. Vamos a analizar entonces este abandono. So I want to see if we can drop the dropout rate. Right now, about 25% of people who start wearing soft lenses at some point stop wearing that. So we get as many new lens wearers in as there are lost at the other side. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El 25% de los pacientes que utilizan lentes blandos abandonan el uso de esta modalidad. Entonces, nos encargamos de traer un porcentaje grande a esta modalidad con todo lo que hacemos en nuestras ópticas del día a día, pero al mismo tiempo estamos perdiendo un porcentaje muy grande. O sea, que, ¿cuál es la balanza? So I don't want to over dramatize things, but I think it's also about the future of our practices that we're talking about here with this topic here tonight. Vamos entonces a hablar del futuro de los lentes en general, y esto es la concentración que vamos a tener de esta charla. So real quick, these are my disclosures. So I've lectured for all of these companies in the past, including for Felipe many times in the past. Thank you for that.
But I'm not on anyone's payroll. So whatever I say is always on my own term. I'm always neutral and objective. Soy una persona objetiva y neutral. Aquí están las compañías por las cuales he trabajado y para las cuales he hablado. Lo he hecho con la compañía de Felipe múltiples veces, pero soy una persona neutral y todo lo que digo es porque lo pienso y así lo creo. Now, in the last month or two, since the breakout of the corona here in the Netherlands, I've been writing about relationship between contact lenses and the coronavirus in general. And most of that is in English, and I typically publish that on my LinkedIn account. But recently, this also has been published on the Facebook site, on the class symposium in Spanish. Me he concentrado en estos días que hemos estado de cuarentena en escribir sobre el uso de lentes de contacto y el coronavirus, ¿verdad? Pero también me he concentrado mucho en escribir en mi cuenta de LinkedIn, ¿verdad? Sobre el uso de lentes de contacto, la miopía y la cuarentena, lo cual ustedes lo pueden encontrar totalmente en español. So one of the things I note is that children obviously are spending much more time indoors. I see it in my own kids as well. And they're spending not just more time indoors, they're on their screens all day or a lot of their time. And I wouldn't be surprised if we're going to see a spur in myopia in the younger age kids for sure during this period. So that is a lesson we should learn, and this is information we should provide to our patients. Entonces, como ya sabemos, pues todos nuestros hijos, los niños, las personas menores, están pasando mucho tiempo dentro de las casas. No solamente pasando tiempo dentro de las casas, sino leyendo a cortas distancias. Sabemos que esta cuarentena y estos encierros que hemos tenido, lo hemos visto, lo veo yo con mis hijos en casa, vamos a tener un incremento en la miopía en lo que va corrido del año y lo que va en los próximos meses debido a este encierro que hemos tenido. So myopia maybe can be a topic of another seminar some other time. Right now we're going to talk about lenses, of course, and soft lenses in particular, like I mentioned. And another thing, of course, to consider is the safety of lenses. I don't want to get too deep into that right now, but we know that contact lenses as such are not dangerous to the eye, so you can wear your soft lenses. But there are some other considerations we should look at. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar del manejo de la miopía, el control de la miopía. Hoy vamos a hablar de lentes, por supuesto, pero no vamos a hablar del el control y el manejo de la miopía. También quiero decirles que el uso de lentes de contacto no debe ser descontinuado por todo lo que estamos escuchando. El uso de lentes de contacto son dispositivos seguros para usar, inclusive en tiempo de coronavirus. It's funny because we talk about hygiene and compliance all day at our conferences and with our patients, and we have bacteria and we have viruses, and then we have acanthamoeba, which is a parasite. But funny enough, a virus is actually not the biggest enemy in the contact lens practice. And the reason is that a virus is not a living creature. Entonces hemos hablado mucho del coronavirus y de este virus, ¿verdad? Pero sabemos que el virus no es el enemigo número uno de los lentes de contacto en nuestra práctica. Hemos hablado sobre la higiene, sobre el uso y el mantenimiento de lentes de contacto, cómo los pacientes los deben de cuidar y seguir este régimen, pero hablamos también de la acantomeba, que es un problema que lo vemos latente en los lentes, pero el coronavirus no es el enemigo número uno en este momento de los lentes de contacto. See, so if I put a virus in a contact lens case with just water and a lens or without a lens, that virus will not grow because, again, it's not a living creature. It could only live inside a human cell and then reproduce. On the contrary, with a bacteria or with a acanthamoeba, if I put that in a lens case with just water, it will multiply, and the next morning I'm going to put 1 million of these bugs in my eye.
Entonces sabemos que este virus nuevo no es un organismo vivo y que para estar vivo tiene que estar en un portador humano. Si nosotros ponemos un coronavirus en una cajita de lentes de contacto, en un estuche de lentes de contacto, al otro día no va a haber millones de coronavirus ahí. Pero si nosotros ponemos una cantomeba ahí, esta cantomeba al otro día se va a reproducir y quizás pueden ser miles o millones de acantomebas la que el paciente se está poniendo en el ojo. Yeah, so funny enough, when it comes to cornea infections, a virus is actually not our biggest enemy. It's more the bacteria, Pseudomonas, and it's acanthamoeba, which is we find in tap water. So we should reduce any tap water from the care regimen. But it's not the virus. And I wish we could say the same about the coronavirus, that it's not our biggest enemy, because it is right now, but not per se in contact lens practice. Entonces el corona, me encantaría decir que no es nuestro enemigo número uno, lo cual sí lo es para nosotros, pero no para las córneas. Tenemos que preocuparnos más por usar el agua de grifo y que los pacientes no utilicen esta agua de grifo o de la llave, como ustedes la llamen en sus países, pues porque podemos encontrar bacterias tales como las acantomebas o organismos vivos como las pseudomonas que sí pueden causar un problema muy grande en nuestros pacientes. So if you want, keep following those posts on the class website because they're in Spanish. This one is only in English yet, but it will come in Spanish on the class website as well. And it's about flattening the curve. And I don't know, Felipe, if that is a term that's used in Latin America as well. But if so, please explain what that means. Escribí un artículo, recuerden que estoy escribiendo artículos regularmente en varias revistas y en varios libros y en varios seminarios, pero si ustedes quieren leer los últimos artículos, vayan por favor a la página de Facebook de Class. Hice un artículo, está en inglés por ahora, pero va a estar en español, que básicamente habla sobre el aplanamiento de la curva. So flattening the curve in the corona times means you want to stay below that threshold where you get too many patients in the hospitals and especially on the intensive care. Now, I'm a contact lens lunatic, really, because every time I see flattening the curve, I think about flattening the curve on my contact lenses. Yo soy un lunático de los lentes de contacto, así que cada vez que yo veo el aplanamiento de la curva, sé que estamos hablando del aplanamiento de la curva del coronavirus para que los pacientes que se infecten, pues no tengamos demasiados pacientes en cuidados intensivos o en los hospitales. Tratamos de aplanar la curva de infectados para tener menos infectados y poder tratarlos correctamente. Pero cada vez que yo veo el aplanamiento de la curva, yo no logro sacarme los lentes de contacto de la cabeza. So you can officially call me a contact lens nerd, but that's what I think when I see flattening the curve. And this lecture is about actually getting rid of the flattening of curves, because as you will see in a couple of minutes, it's not about the flatness of a lens that will decide how a lens fits on the eye. Entonces me pueden llamar un nerdo de la contactología si ustedes quieren, pero siempre estoy pensando en lentes de contacto. Cuando hablamos de aplanamiento de la curva, no es que vamos a aplanar la curva en un lente de contacto para tener una mejor adaptación, pero sí quiero que tengan ese concepto de aplanar la curva durante la presentación. But before we get to that, let's go back to that dropout rate. So if we assume that we have, let's say, about 25% of lens wearers drop out. Well, Phil Morgan did a little bit of a calculation with 17% dropout, which is actually on the safe side. But let's work with that for right now. El doctor Phil Morgan hizo un estudio en el cual lo hizo muy conservadormente. Él puso que el abandono de los lentes de contacto era el 17%. Yo creo que ese estudio es muy conservador. Yo pienso que el abandono de los lentes blandos es el 25%. Now let's assume that we together, as we're sitting here as eye care practitioners in Latin America, if we could get our act together and decide almost, let's reduce that dropout rate by about 3 or 4%, which is not that much. What do you think will happen then? Y como ustedes
si pudiéramos actuar juntos y pensar juntos, ¿qué pensarían ustedes como especialistas latinoamericanos si pudiésemos frenar el abandono entre el 3 y el 4%? Es un número muy bajo. ¿Qué pensarían ustedes que podríamos hacer? If we would reduce the dropout rate from 17% to only 14 or something, we can almost double the amount of lens wearers between now and 2040. Let me repeat that, and maybe you should do the same, Philippe, because it's almost unbelievable. If we would reduce the dropout rate by, let's say, 3.5% between now and 2040, we can double the amount of lens wearers in our practices. Entonces imagínense esto, y lo repetí varias veces, y quiero que Felipe lo repita varias veces también, porque es un porcentaje y es un número muy maravilloso lo que les voy a decir. Si nosotros lográramos reducir la tasa de abandono del 17% al 14%, eso es una tasa de abandono, de reducción de tasa de abandono de 3.5%. Escuchen de nuevo. Si reducimos del 14.4, go back 8, please. Si reducimos del 14.4, del 17, perdón, por ciento al 14.4, estamos reduciendo 3.5%. Si reducimos 3.5% desde ahora hasta el año 2040, tendríamos el doble de pacientes en la modalidad de lentes de contacto en nuestra práctica, solamente con una reducción del 3.5. ¿No es un número magnífico? That's amazing, Abe. I'm just trying to make it harder on you. I want you to do it without slides. Sorry about that. No, it's a simple calculations, and I'm sure you can have a big discussion about it. But the essence is, if you have 1,000 lens wearers in your practice right now, and every year, because that's the tricky part, you need that reduction of 3.5%. By 2040, you would have almost 2,000 lens wearers in your practice. Supongamos entonces que ustedes tienen 1,000 pacientes que utilizan lentes de contacto. Si ustedes reducen el abandono de esos 1,000 pacientes en 3.5 solamente, para el año 2040, ustedes van a tener 2,000 pacientes utilizando lentes de contacto. So let's see how we can do that. And it's complex, I know that. But this is contact lens spectrum of May 2020, so it's not going to get more to date than this one. It's hot off the press. And I was fortunate to work with Lyndon Jones and James Wolfson, two of the biggest stars in our industry, I think, to work on this paper on how we can reduce dropout rates. Fui afortunado. Me escogieron para trabajar con Lyndon Jones. What is the other guy's name? James Wolfson. He was also in... Oh, yeah. I know who he is. Fui muy afortunado de trabajar con Lyndon Jones y James Wolfson, los cuales pienso que son algunos de los mejores doctores que existen en nuestra era, para hacer un artículo en la revista Contact Lens Spectrum, la cual va a salir en mayo. Ustedes son las primeras personas que están viendo este artículo. Es más, ni siquiera esta revista está en la imprenta. Si nosotros pudiésemos reducir el abandono en 3.5, pudiéramos doblar el número de lentes de contacto en nuestra práctica. So you can go to the Contact Lens Spectrum website if you like and download that paper. Si ustedes quieren, pueden ir a la página web de Contact Lens Spectrum. Va a estar en inglés, pero pueden descargar el artículo que escribí. So dropouts is amazingly complex. There are so many factors involved in that, and one of them for sure is the tear film and the quality of the tear film, and the TFOS, the tear film and ocular surface group, looked at dropouts. So all I wanted to say is that it's very complex. The only thing we're going to focus on right now is the lens fit. Entonces, cuando hablamos de abandono, es un tema complejo, porque el tema no solamente es el abandono, sino es la lágrima, qué nos causa a nosotros la lágrima, el filme lagrimal. Todos estos
aspectos que hacen que los pacientes puedan abandonar el uso de lentes de contacto. Vamos entonces a analizarlos. So there's so many factors, but most of them, like the quality of the tear film, you don't have much control over. But the one thing that we have control over as eye care practitioners is the lens fit. Entonces hay muchos factores de los cuales no tenemos control. Como lo decía anteriormente, uno de esos factores es la calidad de lágrima. No podemos tener control sobre la calidad de lágrima de un paciente, pero lo que sí tenemos controles como adaptadores de lentes es en la adaptación del lente como tal. So how can we improve that soft lens fit, basically? Así que, ¿cómo podemos mejorar las adaptaciones de lentes blandos? I developed a flow chart, if you want, to make it a little bit more, well, simpler if you want, because it's not difficult, but it's complex in a way that there are so many factors involved. And I think all the factors that are relevant are in this flow chart. He creado una tabla entonces, y yo creo que todos los factores que hacen relevancia en el abandono los convertí en esta tabla para que ustedes los puedan analizar. And maybe we should do this in Spanish too, but right now we'll do it in English. Y voy a hacer la tabla en español eventualmente, pero por ahora la voy a tener en inglés. And at the bottom here, you see that it's really about thinking inside the box and outside the box. And I'll explain why that is. But the inside of the box is the left side of the screen and the flow chart. And the thinking outside the box is on the right side of the flow chart. Si ustedes ven esta tabla está dividida en el lado izquierdo y en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos el pensamientos dentro de la caja. O sea, eso es un término muy usado en inglés, es pensamientos dentro de la caja, pensamientos que están muy atados a algo que nosotros creemos. Y en la parte derecha tenemos pensamientos por fuera de la caja. Entonces, vamos a dividir esto por dentro y por fuera. So it starts, as you may have noted, with understanding whether we have a normal eye or a non-normal eye. And that is where an acronym comes in that I've been using for a couple of years now, and it's called Finding Nemos. Bueno, hay un acronismo que yo utilizo y lo vengo utilizando por varios años, y es Finding Nemo o Encontrando a Nemo. Este Finding Nemo o Encontrando a Nemo significa por sus letras en inglés, lo cual no tiene traducción literal al español. En inglés significa Normal Eye Measure Ocular Surfaces, lo cual trae al español que son medidas normales de la superficie ocular, que por sus siglas en inglés se le conoce como NEMO. Because I'm personally convinced that if we have a normal eye, we can fit a normal lens to that eye. But again, we got to find that normal eye first. Yo estoy convencido de que si encontramos un ojo normal, nosotros podemos adaptar un lente normal. Pero para hacer un lente normal y poder adaptar un lente normal, primero tenemos que encontrar esos ojos normales. So let's find that normal eye. And there are new instruments that can help us measure that eye. I understand that not everybody or almost nobody has these in their practices, but we can use this to at least get a better understanding of what the normal ocular surface sagittal height looks like. Entonces, existen muchos equipos que nos pueden ayudar a encontrar esos ojos normales o a ver cuáles ojos son anormales. Sabemos que muchos de nosotros no tenemos estos equipos en nuestras prácticas, pero quiero mostrarles algunas de las nuevas tecnologías que existen en el mundo para que ustedes puedan ver estos equipos. And for those of you who haven't been to my lectures before, with sagittal height, I mean the height of the lens or the ocular surface from a base chord. So it's the middle line, the height of the overall ocular surface or the overall lens. Entonces, cuando yo hablo de la medida ocular, es la medida sagital de la superficie ocular y la cuerda
que me da a mí esa medida sagital del ojo, de un ojo normal o de un ojo anormal. If you don't have one of these special scleral topographers and you happen to have a corneal topographer, you can use that with a simple calculator to measure the cornea and then to extend that out using that peripheral angle to calculate the overall sagittal height over a certain diameter. Si usted no tiene un OCT o si usted no tiene un topógrafo corneal, usted puede medir la altura sagital total de ese ojo haciendo una extensión con su topógrafo, como lo estoy mostrando acá, con su topógrafo corneal común y corriente. And if you don't have a corneal topographer, the last resort, it's not the perfect one, but to take the corneal diameter, if you have the eccentricity, some instruments can measure that, and or the central curves. If you put that into a little formula, again, you can get some idea about the overall sagittal height of the ocular surface. Entonces, y si usted no tiene un topógrafo corneal, entonces existe una fórmula la cual estoy dictando acá en la parte derecha, en la parte de abajo. Usted mide el diámetro horizontal del iris visible, la excentricidad de esa córnea y las curvaturas centrales. So, Abe, in order to explain that formula, so is contact lens minus sag equal ocular surface minus sag, right? Yeah, but I didn't explain that. We're not talking about that actually. Okay, go ahead. Don't worry about that. Right. All I wanted to show is how to get to the ocular sag. And basically using all the instruments that I just used, whether it's the Medmont or the ESP or an OECT or a Pantacam, you can measure that ocular sag and the overall height from that 50 millimeter diameter is 3,750 micron or 3.750 millimeter. And that's on a normal eye, right? That's a normal eye, correct. Okay. Entonces, un ojo normal, si nosotros en el milímetro de 15 milímetros, ¿verdad? Queremos medir la altura sagital total de ese ojo, nosotros podemos hacerlo o con OCT o con Pentacam o con un topógrafo de Medmont. Y lo que hemos descubierto es que la altura sagital total de un ojo normal debería estar en 3,750 micrones. And probably even more interesting, Felipe, is that from the flattest to the steepest eye, so the whole range of normal eyes that we're talking about, so we're not talking keratoconus or anything else, is about 900 microns. So that is our workbench that we are working with on a daily basis in our normal patients. Entonces, si nosotros tomamos, y ya los hemos hecho con varios estudios, si nosotros tomamos estos estudios, nos damos cuenta que las córneas más planas o las córneas más curvas de ojos normales, no estamos hablando de queratocono ni córneas irregulares, tienen apenas una diferencia de 900 micrones. So let me put that in a nice bell curve. So this is the normal population eyes with the sagittal heights over 15 millimeters. So our NEMOs, our normal eyes, have to be somewhere in this range that you see right there between the black bars. Entonces, los NEMOs o los ojos normales, como los dijimos, los NEMOs, acuérdense de NEMO, que es medidas normales de la superficie ocular o ojos normales, deberían estar dentro de estas dos rayas, entre 3,550 y 3,950 micrones. Sí. So if it's between those, we have a normal eye. And then again, we're on that left side of the flow chart. Sí, que si encontramos un ojo normal, nos vamos para el pensamiento dentro de la caja o nos vamos para la tabla de la mano izquierda que acá les estoy mostrando. And what I'll show you in the next couple of slides is that all companies, all commercial lens makers have lenses that fit the top of that bell curve. They're very good at it. We have better lenses than we ever had in material and in replacement frequency, but they all fit the top of the bell curve. So what I'm trying, well, maybe do that first.
¿Ok? Entonces sabemos que las compañías de lentes de contacto se concentraron en los ojos normales y solamente en las dos rayas negras de esa curva de Bell, haciendo que la mayoría de lentes que ellos hacen para los pacientes solamente se posicionen dentro de esas dos rayas. Así que todos los pacientes que se salgan de ese rango no son pacientes normales. Sabemos que las compañías han hecho excelente trabajo en materiales, en reemplazos programados, en nuevos lentes, en diseños, pero sí siguen adaptando a la misma población de pacientes, solamente a los pacientes de las rayas dentro de la curva de Bell. But it also means that the differences between all these lenses, and I'll show you it, I'll have proof of that, are not all that great. In other words, for the normal eye, there's not so much we can do with our lens fit. So their material choice, lens design maybe, but replacement frequency and even lens care is much more important than focusing on the lens fit per se. Sabemos entonces que como estamos tratando un ojo normal, la mayoría de estas empresas han hecho excelente trabajo en el régimen de cuidado, en los materiales, en los reemplazos, en los diseños, pero solamente para esa población. So let's start with these normal eyes and try to fit a normal lens to that. Here we have a range of lenses that probably you work in Latin America with as well. And if you look at the differences between the lenses, we measured all the sagittal height of all these lenses. And now you can see the difference between one lens and the other one in this graph. Entonces, nos hemos tomado la tarea de medir las alturas sagitales de esos lentes individualmente. Y acá puse a las compañías más grandes de lentes descartables. Como pueden ver, cada uno de esos lentes tienen diferentes alturas sagitales. And these are all daily disposables. So typically daily disposables, as you know, come in one curve and one diameter. Así que estos son lentes descartables diarios y como ustedes lo saben, la mayoría de lentes descartables diarios vienen en un diámetro y en una curva base. Now, remember I told you there's about 900 micron between the flattest and the steepest eye in a normal population, but there's only like 300 or 400 micron of playroom, if you want, between the different lenses. Entonces lo que les dije en unas slides anteriores fue que hay solamente 900 micrones de diferencia entre un ojo plano y una córnea curva, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos los lentes que tenemos descartables diarios, solamente hay entre 300 y 400 micrones de diferencia entre esos lentes. ¿Qué pasa entonces con esos pacientes? And that's what I mean with thinking inside the box. If we have a normal eye and we want to fit a daily disposable, which is probably one of the better lenses that we have, it doesn't matter too much which one you choose in terms of lens fit because they're relatively similar. And yeah. Así que si nosotros pensamos dentro de la caja, sabemos que si vamos a adaptar un lente descartable, pues no tenemos muchas opciones. Y los pacientes van a hacer, si escogen un lente o el otro, no hay mucha diferencia en la adaptación de un lente versus el otro. So much more important than lens fit in this category is material choice and roughness and friction and all these other variables. Así que cuando nosotros hablamos de estos lentes, pues si no tenemos una diferencia en adaptación, la diferencia que vamos a encontrar entre un lente y el otro es materiales, diseños, fricción, coeficientes de fricción, pero no adaptación como tal. If you put all these lenses in a grid and you compare them to each other, what you'll see is, for instance, there are 3 lenses from different manufacturers that have an 8.7 base curve, and the differences is more than 200. There's a couple of lenses that have a 9.0 and they have almost 400 microns. So what I'm saying is that you cannot compare the lenses based on the base curve.
Así que si nosotros tomamos todos estos lentes y los comparamos, sabemos que los lentes, todos los lentes de curvaturas 8-7 solamente tienen 264 micrones a 300 micrones de diferencia entre ellos. Si tomamos la curvatura 9-0, sabemos que tenemos 384 micrones a 400 micrones entre ellos. Así que en realidad no hay mucha diferencia. So that's why I go nuts when people keep talking about flattening and flatness of soft lenses and base curves. We should not be thinking in base curves because as we can see here, one base curve of 9.0 is very different than the other base curve from another manufacturer. Or the base curve number is the same, but the lenses are different. Así que deberíamos dejar de pensar en curvas bases, como nos podemos mostrar, y es algo que en realidad me apasiona y también me molesta, es cuando seguimos hablando de las curvaturas centrales. Las curvas bases van a tender a desaparecer porque tenemos que quitarnos ese estigma de la curva base, porque pues, si podemos ver 8.7 y 9.0, todos los diferentes lentes con esa curvatura tienen alturas sagitales diferentes. So that's why I've crossed it out. Let's move away from base curve and start thinking about not flattening the curve, but lowering or hiring the sagittal height of lenses. Así que dejemos de pensar en curvas bases. Lo que necesitamos empezar a pensar es en alturas sagitales. Si necesitamos más o menos altura sagital, si necesitamos incrementar la altura o disminuir la altura sagital. Es así como debemos pensar cuando adaptamos pacientes. Okay, and just to get I mean, this is new, right? But thinking in micron for many of us is completely new. For those of us who are in the scleral lens arena, we've been actually all the things we know about soft lens fitting comes from scleral lens fitting, and we know microns, right? We want about 200 microns of clearance, for instance. Para todos nosotros que adaptamos lentes esclerales, pues pensar en micrones es muy fácil. Pues porque cuando decimos queremos aumentar el clearance o aumentar el espacio que tenemos en un lente escleral, lo hacemos en micrones. Pero para las personas que no adaptan lentes esclerales, esto es algo totalmente nuevo. Quiero que empiecen a pensar en micrones. So we got to start thinking in microns, but I want you to keep in mind when we think about soft lens fitting that the tear film, the ocular tear film on the eye without a lens, is only about 2 to 5 microns thick. So when we talk about steps of 100 or 200, those are huge compared to the thickness of the tear film. What was the thickness of the tear film? 2 to 5. 200 to 500 microns? No. 2. Oh, 2. Oh, okay. 0.2. No, 2 micron. Okay. That's nothing. Okay. Si nosotros ponemos a pensar, escuchen esto, que eso es extraordinario. Si nosotros nos ponemos a pensar que si la película lagrimal de una adaptación de lentes de contacto blandos, el menisco lagrimal o la película lagrimal que vamos a tener es de 2 a 5.5 micrones y nosotros tenemos una diferencia o una variable de 300 o 400 micrones en los diferentes lentes, eso es increíble. So let's take it one step up now to reusable lenses. So we're talking monthly or 2-weekly disposables. Ahora les voy a mostrar entonces una tabla de lentes descartables de uso bisemanal o mensual. And oftentimes these come, as we know, in 2 curves. And again, I don't like curves, but that's what they come in. So the difference between an 8.8 and an 8.4 of a certain company is about 260 micron. It's a lot compared to the thickness of the tear film, but it's not much if you consider the 900 microns of the normal eyes that we see in our population. Entonces miremos esto también muy interesante, y esto es un estudio que también hizo la Universidad del Pacífico. Si nosotros vemos, y a mí no me gusta hablar de curvaturas centrales, pero lastimosamente los fabricantes siguen utilizando curvaturas centrales. Si nosotros vemos un lente de una compañía, para no decirla, ustedes la pueden leer, de 8.8 y 8.4, esos dos lentes, y escuchen esto, los dos tienen curvaturas totalmente diferentes, pero la altura sagital
de los dos lentes solamente tiene una diferencia de 262 micrones. Y yo les dije que los ojos más curvos o más planos normales tenían una diferencia de 900. So so these are all the companies that have two curves in their reusable lenses, and the average difference between one curve and the next curve on their lenses is about 275 microns. That's it. Yeah. Ok, entonces les hice un estudio y les quiero mostrar. Que este estudio, también de la Universidad del Pacífico, demuestra que todos los fabricantes que tienen dos curvaturas centrales para sus lentes, y los pueden ver acá, 8588, 8590, ¿saben cuál es la diferencia en altura sagital de esos dos lentes? Apenas 274 micrones. So again, and this has been confirmed by some newer studies, this one from Italy, for instance. So the essence, you know, if this is too much numbers for you, the essence of things is within the standard lenses that we have available on the shelf, the differences in lens fit or lens size are not all that great. Así que si nosotros vemos todos los lentes estándar, y esto fue otro estudio acabado de hacer recientemente, un estudio de Italia, si nosotros vemos la esencia de todos los fabricantes que tienen dos curvaturas centrales, vemos esos lentes estándar y vemos que la adaptación entre uno y el otro no es muy diferente. So, what are the other options then? Well, it's way beyond actually this lecture that we have and the time that we have. But within the normal eye category, we got to think inside the box, literally, I think, and just choose a lens box of daily disposables or 2-week disposables, monthly. It doesn't matter too much what the lens fit is, because they're all around that normal eye bell curve. Much more important than lens fit is looking at the lens material properties. Así que si vamos a adaptar cualquier tipo de estos lentes, mi recomendación es que ustedes, si van a pensar dentro de la caja, ya que es una adaptación normal para un ojo normal, que ustedes piensen en el diseño del lente, en el material, en el decá, en todas estas propiedades que un lente o el otro puedan tener, porque la adaptación de estos lentes no va a ser muy diferente entre una y la otra. And this is actually a table from that article in Contact Lens Spectrum prepared by Lyndon Jones. And these are the items with poor evidence to support a link with comfort of our soft lenses. Can you repeat that? So there's this here on the left side of the table shows poor evidence, so no relationship or poor relationship between comfort and lens wear. Entonces esto fue un estudio también realizado, son los primeros que lo están viendo, y esto es la evidencia científica de cómo las adaptaciones con estos variables de acá que les estoy mostrando no tienen ninguna relación con el confort. O sea, un DK más alto, material iónico versus un material neutro, no tienen relación o hay poca evidencia científica para mantener un link entre el confort y esa adaptación. So it may be a surprise to many of you, but for instance, the DK over T, or the oxygen transmissibility of a lens, doesn't add much in terms of comfort. We all love it, at least I do, and I'm not saying it's for everybody, but we don't see a lot of the oxygen problems we had in the past. But for comfort, it doesn't do much. And it's the same even for modulus, and it's even the same for tear film exchange, and all the even deposition not necessarily give lenses a link with discomfort or less comfortable. Así que, como ustedes pueden leer, estoy diciendo que todos estos ítems de la izquierda no tienen ninguna relación a lo que es la comodidad del paciente. A mí me encantan los lentes con un DK mucho más alto, pero solamente por tener un DK más alto, mi paciente no va a estar más cómodo. O si el módulo de este lente quizás es mucho, hay una pequeña diferencia entre un lente y el otro,
esto no me va a hacer mucha diferencia tampoco en el confort que mis pacientes representan. So what are the factors that does involve or can improve comfort? And of course, comfort is linked to dropouts. I forgot to mention that, but it's so obvious almost that if we improve the comfort, we can reduce the dropouts. Well, it's actually the good fit to start off with. Pero en la parte derecha encontramos evidencias científicas que sí tienen una correlación o están atados a la evidencia del confort, de la comodidad. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una buena adaptación y nosotros mejoramos la adaptación y mejoramos la comodidad del paciente, vamos a mejorar el abandono, y estos dos sí están relacionados directamente. Another important one is shorter frequency of replacement. In other words, switch to monthly, 2-weekly, or daily disposables. Hay otra cosa que, por ejemplo, acortando el tiempo de reemplazo y la frecuencia de reemplazo nos puede dar pacientes más cómodos en el segmento. Por ejemplo, dejar que no utilicen lentes mensuales, sino lentes de uso bisemanal o de lentes diarios, puede aumentar el confort de nuestros pacientes. And then there are material factors, water content, in-eye wettability, and low friction. Y hay otros también factores que juegan un papel importante en lo que es la comodidad, como es el contenido acuoso, la humectabilidad del lente y la baja fricción o el coeficiente de fricción que tenga el material. So I'm going to leave it at that for now because we have to move on. But it's good in that total overview that we're getting on dropouts that these are the factors that actually matter in the normal eye if you want to fit a standard lens. Entonces, estos son los factores que en realidad hacen una diferencia cuando vamos a adaptar un ojo normal. Y ya nos tenemos que mudar a otro tema y empezar a hablar de otras cosas, quizás de ojos no tan normales. What about lens care then? Like I said, lens fit, we cannot do all that much with. Can we influence comfort with lens care, changing lens care? And again, this is a lecture in itself of probably 1 hour, but let's take a quick look at this. Entonces, vamos a hablar entonces sobre el régimen de cuidado. ¿Podríamos aumentar nosotros la comodidad de nuestros pacientes con el régimen de cuidado? Esta conferencia es una conferencia en su naturaleza de 1 hora, pero vamos a pegarle un pequeño mordisco a este tema. So let me, in terms of time, summarize this part by saying 2 things. One is, yes, we can influence comfort of lens wear by changing solutions, but no, there's no magic bullet of combination of this lens with that solution and maybe that tear film. That is like the magic bullet best combination. So it's a little bit trial and error, unfortunately, but you can make a difference in lens care when it comes to comfort and dropout. Entonces, les voy a dar 2 puntos. Sí podemos aumentar el confort de nuestros pacientes cambiando el régimen de cuidado. Y 2, no, no podemos o no tenemos una bala mágica que diga o una fórmula mágica que diga si utilizas esta solución o si utilizas este sistema vas a encontrar mejor comodidad. Esto está en pruebas de ensayo y error. So I'm going to leave it right there because, again, there's so much interesting things to discuss. But let me summarize the left side of the graph here. So if we have a normal eye, yes, we can do a little bit with lens design and sagittal height, but not all that matters. Lens care, we can influence comfort there. And then there are material and replacement opportunities that are much more important probably than lens fit. Entonces vemos acá en la tabla izquierda como si tenemos un ojo normal, ¿verdad? Quizás podemos hacer algo con la adaptación y la ságita, podemos hacer algo con el borde del lente, quizás podemos hacer algo con el diseño,
Y lo que hablábamos con el régimen de cuidado, quizás el material, el reemplazo, en ojos normales pudiésemos alcanzar mejor confort y mejor comodidad en nuestros pacientes, pero no hay mucho que podamos hacer en esta parte de acá, que es la adaptación. ¿Por qué? Porque la adaptación, como mostramos, es más o menos igual, porque todos los lentes son iguales. Are you messing up my slides now? Got it, I got it. Nice, nice. Okay, now let's switch to the right side of the screen. We did some calculations, and we think that with the standard lenses that we have, and you'll have to believe me here because I can't explain exactly how we did this, but we think that somewhere between, I would say 86 and 87%, we can fit with our standard lenses of the normal eyes. So that also means 25% we cannot fit with the standard lenses that we have. Entonces, vamos a mudarnos entonces para la tabla de la mano derecha, la que me gusta tanto hablar y la cual me emociona. Sabemos entonces que nosotros en este momento podemos adaptar entre el 85 y el 87% de nuestros pacientes con lentes normales, ya que entre el 85 y el 87% de esos pacientes tienen un ojo normal, ¿verdad? Pero les puedo garantizar, y necesito que me crean, porque esto es un estudio muy, muy fuerte que hemos realizado de números, y necesito que me crean y confíen en mí, que 25% de esos pacientes no se pueden adaptar con lentes normales. And that's where category 2 and 3 lenses come in, Felipe, after the normal standard lenses. Y por eso vamos a hablar entonces, hablamos de la categoría número 1, lentes normales. Ahora vamos a hablar de la categoría 2 y la categoría 3, que son lentes que no son lentes normales para pacientes normales. So normally I don't mention specific companies, but in this case, I'm showing you a slide of all the options that one lens manufacturer has, and it happens to be Mark Enovy, which I think is sponsoring this event. And the reason I show this in any of my lectures is that it's one of the few companies out there that actually have the range that we're looking for. In terms of diameter, we can go from 13 to 16, base curves from 0 to 100 basically, apart from all the options with power and all that. I'm not even going there. So the beauty of this is that they even have their lenses, I call them lens A and B, C and D to be more generic, but these are the Mark Enovy lenses, that they have all this in sagittal height. So if my lens is 3,400 and it's too flat, excuse that term, I don't like it even more, it's too shallow, I want to go deeper, then I can go to the right side in that schedule. Entonces, yo usualmente no hablo de compañías, pero en este momento sí tengo que mencionarla y tengo que mencionar a la compañía Mark Enovy porque me parece que tiene excelentes productos en la categoría número 2. Podemos ver entonces que tienen diámetros de 13 a 16, 7.1 a 9.8 en curvatura, poderes esféricos de más 30 a menos 30, cilindros de menos 75 a menos 8, y ni siquiera voy a ir con el resto de potencias. Pero lo bonito de esto, and can you go to the next slide? Lo bonito de esto es que esta compañía también nos pone no solamente las curvaturas, sino que nos pone cuáles son las alturas sagitales de estos lentes. So now we're starting to get control over the lens fit again. And again, this is for the out of standard eyes where we need to fit out of standard lenses. And this is thinking outside of the box. And it's been shown by many, but we did a little study on that the relationship between the base curve of a lens and the sagittal height of a lens is very low. The correlation between the diameter of a lens and the sagittal height is already much better. So if you have nothing else, at least fit a lens based on diameter rather than based on base curve.
But of course, I really want to go and move into the sagittal height value because it's much more useful in fitting soft lenses. Para mí, el uso de la altura sagital es mucho mejor para la adaptación de lentes blandos. Por ejemplo, la relación que tiene la curvatura central con la altura sagital no es mucha. En cambio, la relación que tiene el diámetro con la altura sagital sí es mucho más elevada. Así que si ustedes pueden jugar con diferentes diámetros para cambiar la altura sagital, me gustaría que lo intentasen. Estos lentes que estamos hablando en este momento son los lentes que se salen de su estándar de lentes para ojos normales. And then one step up, and this is more a thing of the future, maybe if we still can't do it with the out of standard lenses, we can move to custom-made lenses. So it's like going to a shop. I've used this analogy before, Felipe, so I'm sure you can explain. If you go to shop number one and they have one shirt or suit for you in one size, that is the standard lenses. If I have a very standard body, I may be able to fit one of these suits. If I go to shop number two, at least they have large, medium, small, out of standard XXL maybe. And then if I really want a custom-made suit, I go to Napoli and I get one that is exactly to my shape. Entonces, hablemos de los tres escenarios o los tres lentes, ¿verdad? Hope that's not beer. Hablemos de los tres escenarios entonces. El escenario número uno, y he utilizado esta analogía mucho en las conferencias que he dado con Felipe, así que el escenario número uno son los lentes normales. El escenario número uno son los lentes normales como si nosotros fuéramos a comprar un traje a una tienda y solamente tuvieran un tamaño de traje. El escenario número dos, que son los lentes 2 de los cuales hablamos, son que usted vaya a una tienda y esta gente tiene trajes pequeños, medianos y largos, donde usted puede escoger, si usted tiene un cuerpo pequeño, mediano o largo, usted puede escoger 3 opciones. Y ya, la opción número 3 es que yo me vaya a un sastre en Nápoli y que me haga el traje a mi medida, midiéndome todas las partes de mi cuerpo, haciéndome el traje totalmente customizado a mi cuerpo. So again, like I said, this is more a thing of the future, but you know, it can already be done where we take a model of the eye based on one of the instruments. They can measure the entire ocular shape, and then we can get a custom-made lens based on that. Entonces, hay unos lentes de contacto que son fabricados a la medida, los cuales se fabrican a través de un equipo de medición, el cual le da la medición al laboratorio y ellos basados en esta medición fabrican el lente de contacto particularmente para ese paciente y solo ese paciente. There's this company in the Netherlands now that can make a monthly disposable silicone hydrogel lens for you completely based on the ocular topography of your eye. Entonces hay una compañía en Países Bajos donde generan y fabrican un lente blando descartable mensual en hidrogel de silicona basado exactamente en la estructura de la superficie ocular de ese ojo. So it's a state of the art, and we will get there. But let's not be afraid of artificial intelligence. And what I mean with that is, if we take the databases of these companies, and if they have thousands and tens of thousands of eyes, they know perfectly what the normal eye is and what the non-normal eye is. So I can upload my eye now to their database, and they tell me exactly if choose a standard lens for this one because it's a standard eye, or wait, this is a non-standard eye. We have this special lens for you that probably is a better fit. Muchas de las compañías están utilizando entonces ya inteligencia artificial, donde nosotros les damos las medidas de nuestros lentes, de nuestros pacientes, deseando diseñar un lente de contacto. Ellos lo que me dicen es, hey, esto es un lente
esto es un ojo normal, deberías utilizar un lente normal. O hey, espérate, esto no es un ojo normal, deberías utilizar un lente del escenario 2 o del escenario 3. So how can we improve soft lens fitting? By breaking it up in three, I think, looking at standard lenses, outer standard, and custom-made lenses. ¿Cómo podemos entonces mejorar la adaptación? Y recuerden esta palabra, adaptación de lentes blandos. Vamos a partirlo entonces en 3 segmentos. Primer segmento es los lentes de inventario. El segundo segmento son los lentes no estándar, el segmento número 2. Y el tercer segmento son los lentes fabricados a medida. I did a webinar for the British Contact Lens Association lately, and I'm sure you've heard about the Brexit. So it's a big thing here in Europe, of course. But I actually called for a BCR exit because I think we really wanna and should move away from using base curves when it comes to soft lens fitting. Oh, this is going to take me a little while to translate. You can skip if you want. Thank you for throwing this fast curveball. So, la mayoría de ustedes saben del Brexit, ¿verdad? El Brexit es la Unión Europea y los ingleses, el Reino Unido, se quiso salir de la Unión Europea. Eso se le conoce como el Brexit. A mí me gustaría hacer algo parecido y esto fue algo de lo que hablé en la Asociación de Lentes de Contacto Británico, por sus siglas en inglés, BCLA, en el cual también soy un conferencista, investigador y o locutor de esta conferencia. Y en esta conferencia di algo que me gustaría llamarlo como el BC Exit. O sea, que nos dejemos de hablar de curvaturas centrales. Por favor, hagamos como hicieron los ingleses. Salgámonos de eso. That was hard, but I did it. Very good. I got a better one for you. So how about this one? So I've been lecturing for Felipa at several occasions, and thanks again for that. And one of these trips, we almost got stuck somewhere between Argentina and Chile, but we came across this this sign on the right side, and I asked Felipe, and I'm sure he remembers, to stop, and we backed up and we took a picture of that. And it perfectly summarized what I'm trying to say. It's let's end using curves and move on. Entonces, he tenido el placer de hablar con Felipe en varias conferencias alrededor del mundo y una vez estábamos entre Argentina y Chile y casi nos varamos por gasolina en toda la frontera. We didn't have any gas, remember? Yeah. I did. Entonces estábamos casi sin gasolina cuando vimos este letrero que están viendo acá en la mano izquierda, ¿verdad? Y este letrero básicamente decía algo que nosotros, es lo que yo quiero decirles el día de hoy. Y este letrero lo que básicamente dice es, termino la zona de curvas. O sea, alejémonos de la zona de curvas. Y este letrero lo vimos en la frontera entre Chile y Argentina, y Ace me dice, para el carro, tengo que tomar una foto, porque esto es lo que yo quiero que todos los especialistas visuales hagan. Dejen de pensar en curvaturas. Se termina la zona de curvas. That was a great picture, man. And beautiful countries, both Argentina and Chile. I really enjoyed that. Me encantaron estos dos países, hermosos países, tanto Chile como Argentina, nos fascinaron. So I hope you understand my mind I don't know how to explain that or translate that, but you know what I mean. When I see flattening the curve, I just can't get it out of my head because it's not about flattening the curve. Even in Corona, it's not about flattening the curve. It's about lowering the sagittal height to stay under that critical level. Oh my God, that is a great analogy, It's true. man. It's It's true. true. Entonces, miren lo que a mí me molesta. Es que inclusive en los tiempos de corona la gente está diciendo, tenemos que aplanar la curva, tenemos que aplanar la curva. No, el aplanamiento de la curva no se hace un aplanamiento de la curva, se hace una disminución de la altura sagital. Eso es lo que nosotros hacemos, disminución de la altura sagital de los casos y las de infecciones de esos pacientes, no un aplanamiento de la curva.
Sí, para cerrar, Felipe, muchas gracias a todos por asistir a esta reunión. What? Desde Ámsterdam, les envío un cordial saludo y les deseo todo lo mejor en estos tiempos difíciles. Gracias, Espero Eve. que nos podamos ver. So, Felipe, ¿quieres traducir esto al inglés tal vez? I hope it sounded a little bit okay. Man, that was amazing. I see the iPhone classes are playing really, really well, my friend. Well, para los que no saben, Eve ha estado practicando español, lo pudieron ver, se entendió perfectamente, Eve. Isabel Cristina te está escuchando. Do you remember Isa? She went with us to Chile and Argentina. She's saying hi to you. She is in the conference. Entonces, Just for her. Un beso para ti, Isa. Entonces, para los que nos están escuchando, pueden ver que esto es lo que más me apasiona a mí. Vamos a hacer adaptaciones diferentes de lentes de contacto. Por favor, paremos el abandono de lentes de contacto. Señores, cuando un paciente abandona el lente de contacto, él no le va a venir a entregar los lentes a usted, va a hablar mal de su óptica, va a decirle a 7 o 8 de sus amigos que el servicio fue pésimo, que los lentes de contacto no sirven, y lo primero que se nos van a ir es irse para un cirujano oftalmólogo donde quizás todos vamos a perder a ese paciente, pues porque ya no lo vamos a tener en nuestra práctica. Así que muchas gracias a Eve. Por favor, si tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar saber por el chat de QIA. Vamos a grabar, la representación está siendo grabada. En 24 horas estará en nuestro canal de YouTube. Así que, Ave, oh my God, 3.5. Remember the 3.5. I'm going to need a beer right now. It's almost 1:30 in the night, but remember the 3.5. Recuerden entonces de solamente la reducción del 3.5. Si reducimos el 3.5, el abandono de nuestros pacientes, para el año 2040 vamos a tener el doble de pacientes en nuestra práctica profesional. Ave, everybody's saying thank you, congratulations, I love the presentation. People love you, man. You should be a movie star or something in Latin America. No, anytime. I love doing this, and thanks for listening, and I really appreciate your attention. Ok, muchas gracias. Para las personas que quieran ver las conferencias, van a YouTube, buscan Spectrum International, ven nuestro logo de Spectrum International, se van para videos y ahí están todas las conferencias que hemos dado en las últimas 4 semanas. Ave, we have a couple questions. Doctor Ricardo Flores, ¿cuántos micrones de altura sagital deberíamos de cambiar cuando un lente de contacto de prueba queda ajustado o plano? So, Ricardo Flores is asking. Too fast for me. Too fast. Maybe in a couple months. Yeah. How many microns of sagittal height should we change on a contact lens, on a trial contact lens, when the trial contact lens is too flat or too curved? Good question. Very good question. So we're investigating that, and it depends on the material. So I don't have the magic bullet, but it's got to be somewhere in the 200 micron range. So maybe 250, maybe 300, maybe 200, maybe 150, but somewhere in that range. So let's say 200 to 300 micron. That would be sensible steps. So if I would have to, I'm not a manufacturer, but if I had to invent a trial set, I'll probably do 250 micron increments between one and the next. Doctor Ricardo, la recomendación que le da es, si usted hace incrementos de 50 micrones o 100 micrones, usted no lo va a poder notar. Los cambios deberían ser entre 200 a 300 micrones, sea para un lente más curvo o sea para un lente más plano. Okay, we have another question. Should it be debe haber una diferencia entre la altura sagital del ojo y la del lente? Should it be a difference between the sagittal height of the eye and the lens? Oh, another great question. Yeah, I wish we had 3 hours, Felipe, but yes, absolutely. So at first we thought if we have the sagittal height of the eye
let's say it's 3,000. We make a lens of 3,000 and we're set. No, we're not set. You need a certain number higher of probably 200 microns in that range in order to gain some grip. That is the little formula you refer to, Felipe. So the contact lens sagittal height is the ocular sagittal height plus something. And again, that depends on material and other variables, but that something is probably in the 200 or 300 micron range as well. Para esta persona que nos hizo esa pregunta, muy buena pregunta. La altura sagital de un ojo y la altura sagital del lente, no es que si la altura sagital del ojo es 3000, usted le va a poner una altura sagital del lente en 3000. No, usted debería buscar un lente que tenga entre 3200 a 3300 de altura sagital para que usted pueda alcanzar un agarre de ese lente y que usted tenga entre 200 a 300 micrones de altura sagital entre la diferencia de ambos. César Augusto Rodríguez, si aumentamos el diámetro del lente, ¿cuánto sería el cambio de la sagita central? This is a great question. If we increase the diameter of the lens, what would be the sagittal height in the center of the lens? Yeah, great question. So if we want to go the sagittal height route, there's two rules we have to think about. One is if we increase the diameter, the sagittal height goes up. So that probably answers his question. And in terms of flattening the lens, if you go flatter, your sagittal height goes down. Entonces, muy buena pregunta quien la hizo. Si nosotros aumentamos el diámetro, inmediatamente la altura sagital va a incrementar. Si nosotros aplanamos la curva, la altura sagital va a disminuir. Entonces, siempre va a haber una relación. Mi gran amigo Carlos Ferrario, entonces el criterio ideal de adaptación del lente de contacto blandas debe ser por altura sagital. ¿Sería de igual ambas sagitas? ¿Hay alguna regla para aplicar o solo por ensayo de error? Doctor Carlos, creo que esta pregunta te la contestaron anteriormente. Debe haber 200 a 300 micrones de diferencia en la altura sagital del ojo y del lente. Was that a question for me? Okay, so I answered it already. Cristina Pineda, and this is the last question, Abe, so you can go to bed. I want to ask, how do you determine the sagittal height in order to fit a lens? So when you see the sagittal height of an eye, what calculations do you do to choose your lens? That's a tough one, actually. So the best thing is to start. So the first thing you could do is measure the ocular surface over 15 millimeter and then match that with the sagittal height of a lens over that same diameter and add 200 microns. That is your first go-to lens. Doesn't always mean you're right on that. But if you have your little schedule and you know if the lens still moves too much, I can go one step up, like we said before, in 200 microns or 250 microns. Entonces la regla que yo quisiera darles es que si ustedes miden cuál es la altura sagital de ese ojo en un cordón de 15 milímetros, por favor agréguenle 200 micrones a ese lente. Le agregan 200 micrones para que tenga la altura sagital total. Y si necesitan hacer un cambio para arriba o para abajo, por favor háganlo en cambios de 150 a 200 micrones para que puedan ver una diferencia notable. Y que vamos a dejar de que Abe salga. It's almost like a scleral lens, Felipe, isn't it? Just like a scleral. Yeah, that's what you do, basically. Básicamente, vamos a tomar esto como si fuera un lente escleral. Subimos ságita, bajamos ságita, dependiendo de lo que necesitemos. Es la 1:30 de la mañana para Abe. Creo que todos le deberíamos dar un grande aplauso por este sacrificio que hizo por nosotros, por la educación que hace del mundo y por querer estar con nosotros a más de la medianoche. Así que muchas gracias, Abe. Thank you so much. I know it's 1:30 in the morning. People are thanking you left and right. I don't know if you saw, but you had 315 people. Nice. Well, thanks, guys. And all I can say is stay safe
or as I always say, better Afe than sorry. I don't know how to translate that. Oh, I know that one. You get it right. Muchas gracias, Abe. Gracias por todo. Un grande abrazo, Abe. Un abrazo, okay? Thank you so Okay. much for everything. Bye, Chao, guys. chao. See you again. Chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un beso enorme. Gracias por dejarnos estar con ustedes una vez más. Los quiero mucho. Next time, hope to see you guys live again. We will. Be safe, Abe. Say Bye. hi to the family. Ciao.